El titular de la semana para esta entrega: Abinader destituyó al ministro de Salud, doctor Plutarco Arias, todos los diarios. Bueno, mire, esta ha sido la noticia que para muchos tomó por sorpresa, para otros quizá lo esperaban, pero creo que fue más la sorpresa que la espera. Hay muchas especulaciones de las razones por las que se fue, y digo especulaciones porque se dice por ahí que le habían solicitado la renuncia ya al doctor Plutarco. Se habla de que fue por el caso de las jeringuillas, esa licitación para la compra de jeringuillas, de las irregularidades en medio de ese proceso que, si bien no se ejecutó, pero no dejó de ser irregular y sospechoso, de la responsabilidad o no que tuviera él. Se habla también de que hay un entramado el cual el doctor no formaba parte y afectaba esos intereses nocivos para el propio accionar del Ministerio de Salud, que empujaron más que su buena conducta allí y lo terminó sacando. Hay una, digamos, hay de todo en medio, por lo menos en la palestra. Hay quienes manejan informaciones quizás más cercanas y se atreven a hacer ese planteamiento. Quizás si el doctor acepta renunciar, tal vez en caso de ser cierto que se le había pedido la renuncia, quizás la especulación dejaba de ser especulación en términos de que él tuviera o no responsabilidad directa con el tema de las jeringuillas. Entonces, destituirlo es decir que por lo menos es la parte, o sea, no es lo mismo que yo renuncie, porque entonces estaría dándole cabida, pie al tema de las jeringuillas, pero no es lo mismo a que a mí me despidan cuando yo me mantengo firme en que no he tenido que ver con eso y podría ofrecer explicación del lugar con lo mismo. Esto no es parte de mi accionar como ministro, y se dan muchas cosas, porque a veces uno dice, pero ¿cómo es que siendo la cabeza principal de un ministerio, usted no toma carta, usted ve la irregularidad, entonces no tiene como ese don de mando de decir esto, de decir aquello? Señores, desde la acera de enfrente todo se ve muy simple, habría que estar allí en los zapatos de ese ministerio. Lo que sí es que no deja de ser penoso toda esta situación en sentido público, en términos, ¿verdad?, de administración pública, por el ministerio que dirigía, por la propia persona del doctor Plutarco Arias, un hombre que es muy destacado en la comunidad médica, en su renglón como neumólogo, pero en especial en esta ciudad de Santiago de los Caballeros. Entonces, ojalá que en los días puedan despejar las dudas de las razones muy específicas que andan de un lado y del otro, en especial de que había un sector a lo interno, parte de los intereses que tienen que ver con el sector salud, que no le agradaba su presencia y cómo él estaba manejando de manera correcta, y esos intereses ilícitos entonces empujaron la salida del doctor Plutarco. Entonces, si es así como se especula, entonces uno se queda pensando como señor presidente, entonces usted que ha destituido, usted que habló en su discurso de que en este país no hay impunidad, y hace y resalta esto y nos deja entonces con esta duda, no hay una explicación de la real situación de que si el tema es por jeringas, jeringuillas o por qué, y la carta que expuso el doctor Plutarco Arias, donde revela precisamente lo que estoy citando, que independientemente de que ahí él despeja toda duda, hay otros que dicen lo contrario, aunque él es la persona que la afectada y es la interesada en defender el honor que puede estar cuestionado a raíz del escándalo de las jeringas. Pero la especulación desde el caso de estas jeringas se dice que era parte de todo un empuje para sacarlo del ministerio. Entonces, qué lastimoso que, si esto es cierto, como bien cita ese comunicado, que no tira hacia las jeringas, pero para un buen entendedor, pocas palabras en la comunicación que compartió en su cuenta de Twitter el doctor Plutarco Arias, entonces uno se queda a la espera de respuesta. Todavía no se han citado nombres, no hay rumor si podría ser una mujer, un hombre quien vaya a presidir el Ministerio de Salud, que no es cualquier cosa en medio, no es, óigame, presidir el Ministerio de Salud no es un flycito al catcher en ninguna nación.
ni en esta nación, óigame, es una gran responsabilidad. Es un tema delicado, es una situación delicada, sensitiva, es salud. Imagínense en medio de estas circunstancias lo difícil que tiene que ser dirigir un Ministerio de Salud. Entonces, ojalá que el doctor Plutarco no se quede únicamente en esas declaraciones y sea más específico, porque también aquellos que nos apostamos, ¿verdad?, a la buena labor, caramba, uno se queda como con la decepción, no por él, todo lo contrario, sino por lo que ha pasado. ¿Verdad? Entonces, por ahí citaba a su hija, creo que fue uno de los titulares que compartí para todos ustedes, de que ellos sienten un alivio. Dígame, la presión de estar en cualquier cargo público, pero sobre todo en este, tiene que ser incluso más presión, y puedo sonar un poquito exagerada, que ser el presidente, ¿verdad?, por la responsabilidad que estas circunstancias exigen. Pero no deja de ser, ¿verdad?, un sacudión en el gobierno, y que la destitución se dieron un día antes de esta rendición de cuentas. Pero indiscutiblemente que hay un tema con la famosa jeringa, hay un tema de la propia explicación y que expuso el doctor Plutarco Arias. Entonces, caramba, que todavía aún con la explicación del doctor Plutarco uno no todo se lo cree, uno siente que el doctor debe de decir algo más, de ser más específico, y se queda todavía con una cierta duda. Pero no deja de ser lamentable esta situación en sentido general, porque así haya sido destituido, hasta porque no supo poner la vacuna en la parte correcta del cuerpo, o sea, pudo ser por una nimiedad cualquiera. No deja de ser lamentable lo que ha sucedido. Pero bueno, vamos a pasar de ese titular de la semana.